Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios por el tiempo de su palabra y que nos permite hoy volverla a estudiar. Uno de los asuntos, hermanos, más difíciles de enfrentar en esta vida siempre va a ser perdonar a los demás. Alguien que específicamente te ha dañado y darle perdón va a ser un asunto muy complejo de enfrentar. En Mateo 5, verso 29, mire lo que dice el escritor. Yo le leo el texto. Dice el texto así: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pareciera, hermanos, de acuerdo a la Biblia, que si alguien te lastima, tus manos deben ir atrás y debes dejarte o ser inofensivo y que te vuelva a lastimar. Pareciera que esta es la enseñanza del Señor Jesucristo así. Jesús nos enseñó, hermanos, de acuerdo a la lectura que se le ha dado al texto, a que se debe perdonar y no debe ser excepción en nuestra vida como cristianos. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 22 en adelante, dice el texto así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si lo pueden notar, hermanos, Jesús no solamente enseñó acerca del perdón, también lo vivió. Fue una realidad en su vida como ser humano sobre esta tierra. Volviendo, hermanos, a nuestro texto, quizá muchos de ustedes conocen esa sensación de ser golpeados en la mejilla. Quizás pasado por algún dolor físico, porque sí está hablando de un dolor físico el texto. Para muchos, lo que es peor que el dolor físico, hermanos, son cicatrices emocionales que quedan desde años atrás, y hoy cuando les preguntas a estos nuevos creyentes, sacan esas heridas en la conversación lastimera y se enfrentan a estas preguntas: ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo superar a aquellos que me han hecho daño? Dicen algunos: hermano, es que no es el aventón que me dio cuando iba pasando, es el rechazo que sentí cuando me dio el aventón. Otros dicen: ni siquiera, hermano, es la saliva que me escupió en el rostro antes de irse, es el odio que me transmitió y todavía lo tengo presente. El perdón es uno de los temas principales en el cristianismo, hermanos, y no podemos hacer excepción. Si no existiera el perdón, ninguno de nosotros sería capaz de seguir al Señor Jesucristo. No pudiéramos ser cristianos. Es una actividad principal de Dios, hermanos, mostrar perdón. Pero una cosa es recibir perdón y otra cosa es yo perdonar. Perdonar a quien nos ofendió. Perdonar a una persona con nombre y apellido que te ha causado daño no es fácil. Esto es un área en el corazón del creyente, hermanos, que debe practicar. No se ejecuta el perdón quizá de la noche a la mañana, son hábitos que vas a ir desarrollando. Vamos a nuestra lectura principal en Mateo capítulo 18, versos 21 en delante. Dice el pasaje así, que se acaba de dar lectura: entonces se acercó Pedro. Pedro es el personaje principal aquí. Y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y mire la respuesta. Pedro hace una respuesta inmediata. Coloca un número, hasta 7 le dice. Verso siguiente, 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro, hermano, se acercó con esta pregunta a Jesucristo: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Esta es la pregunta que se tiene que resolver. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y prácticamente le está diciendo a Jesús: yo que soy judío y que creo en la ley, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ha ofendido, Señor Jesucristo? Antes de continuar, hermanos, con la respuesta, que es muy crucial y quiero que la estudiemos bien, todos tenemos una forma diferente de pensar acerca del perdón. Hay matrimonios que dicen: con una vez que me lo hagas, es suficiente, no habrá segunda oportunidad. Otros, hermanos, son más tolerantes en el matrimonio. Por ejemplo, en una ocasión a un hombre, su patrón le pagó $100 más de lo que ganaba. Escuche esta historia. Y este hombre, hermanos, no dijo nada. Se le entrega el sueldo, le dan $100 de más y el hombre no dice nada.
El patrón se da cuenta en sus cuentas que le faltan $100 y dijo, voy a esperar a que el que se los di venga y me los regrese. Obviamente, hermanos, el empleado no iba a traer los $100 de vuelta. Entonces llega la siguiente quincena y le dice su jefe, como no vino a regresarme los $100 que le di de más, en la siguiente quincena se los descuento. Así que se los quitó. Y cuando le pagó a este hombre, hermanos, y él se dio cuenta del dinero, fue con su patrón y le dice, oye, me quitaste $100, me faltan 100. Y le dice el jefe, ah, sí, hace 2 semanas te sobraron 100 y tampoco me viniste a reclamar. Y le dice el hombre, es que un error se pasa, pero 2 ya no. Hay gente, hermanos, que le puede perdonar una vez, pero la segunda vez, ¿qué va a pasar? Parece que está jugando conmigo. Y hay casos en donde parece, hermanos, que el perdón no tiene límites. Esto lo digo como ejemplo, no quiere decir que sea con todas las mamás, pero con la mayoría de ellas, hermanos, para un hijo, la capacidad de perdón es muy grande, muy grande. El hijo puede hacer atrocidades tan grandes y la mamá siempre va a mostrar un corazón de perdón. Es más, el número que le dice Jesucristo, hasta 70 veces 7, a esa mamá quizá le pueda quedar corto. Así que volvamos a nuestro texto, dice el texto así. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Parece, hermanos, que Pedro le dice a Jesucristo, si me vas a decir que 3, yo te voy a mostrar generosidad y le voy a dar un número y le dice 7. ¿Por qué piensa Pedro en el número 7? Lo explico, hay un fundamento bíblico para esta parte, hermanos. En el tiempo judío, o en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había unos maestros que se les llamaba rabinos o rabís. Ellos estaban a cargo de las sinagogas. Cuando tú entrabas a una sinagoga, ellos eran los principales que las dirigían y traían la enseñanza de la ley. Eran los dirigentes de las sinagogas. No se les llama pastores ni se les llamaba ministros, eran rabinos. A un musulmán, por ejemplo, que dirige se le llama imam. Entonces, hermanos, los rabinos, que eran maestros judíos, ellos enseñaban que hasta 3 veces podrías perdonar a tu ofensor. Ponían el número 3. ¿Basados en dónde? En este texto en Amos que tiene usted aquí en pantalla. Aquí basan los rabinos su enseñanza. Ellos dice el texto así del profeta Amos. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, nota el número, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. El profeta nos está diciendo, hermanos, de parte de Dios, te voy a perdonar 3 pecados, pero el 4 ya no. Así que los rabinos iban a este texto, sacaban la interpretación y decían, vas a perdonar hasta 3, el 4 ya no. Pedro, hermanos, cuando se acerca con el Señor Jesucristo y le dice hasta 7, él está duplicando el número, pero le agrega más para ser generoso. El doble de 3 es 6, pero dice, ok, para que no me diga nada, le agrego uno más, o el extra, 7. Por eso Pedro menciona el número 7. No le voy a decir que 3 veces, le voy a decir que 7 para que vea que soy generoso, y entonces Jesucristo me diga, felicidades Pedro, tú sí perdonas. Y mire la respuesta de Jesús. Va a multiplicar el número, hermanos, exponencialmente de Pedro. Verso 22, Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando usted multiplica 70 por 7, le da un total de 490. Jesús no está dando un número exacto, hermanos. Él está diciendo, continúa perdonando a los que te están ofendiendo. Y Jesús, hermanos, para ilustrar este asunto, después de que tiene el diálogo con Pedro, cuenta una parábola, y es la que vamos a estudiar en esta mañana. La parábola, hermanos, tiene una verdad espiritual muy grande, un ejemplo de la vida diaria, y créanme, está muy rica en datos por lo que él va a contar. Vamos a la parábola, verso 23 al 35, les leo la parábola y dice el texto así. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Note que lo hace en un instante. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hace la misma acción que él, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón es importante para Dios, hermanos. Si vamos a ser personas cristianas que encuentran la capacidad de hacer lo que parece imposible, perdonar a quienes nos han lastimado, entonces debes permitir que Dios trabaje en tu corazón los asuntos del perdón. Y sí, hermanos, el perdón sí es doloroso. Es doloroso el perdón a veces. Y el propósito de Dios para ti hoy, hermano, que escuchas este mensaje, es que dejes que tu corazón empiece el proceso lento y doloroso, pero siempre liberador de perdonar. Veamos la parábola y rescatemos las enseñanzas que se nos dan aquí. Hay una deuda imposible, hermanos, que van a enfrentar o que va a enfrentar el deudor. Siempre en las parábolas que usted va a leer en los evangelios, se va a dar cuenta que Dios es el rey al que se le va a referir, pero en esta ocasión no nos dice nada del evangelio, solo nos dice que es un rey. Él va a sus libros, hermanos, este rey, me imagino la escena, busca a sus deudores, se da cuenta que a uno le debe mucho, y aquí está un poquito la cifra. Tiene esto, tiene en contra de deuda a este hombre 10,000 talentos. Y el equivalente, de acuerdo a los teólogos, cuando hacen las cuentas en la economía o moneda de aquel siglo, sería un total de 60 millones en monedas de plata lo que le tendría que ir a dar a su rey. Se da cuenta el rey, hermanos, que el Señor le debe 10,000 talentos o 60 millones en monedas de plata. Pero el hombre le pide misericordia, dame paciencia, dame tiempo, y se compadece de él. Después sale el consiervo al encuentro de este hombre, le reclama la deuda y la cifra va a cambiar. Son 10,000 talentos contra 100 denarios, 60 millones en monedas de plata contra 100 monedas de plata. Esta es la deuda, hermanos. El primer hombre debe los 10,000 talentos y el segundo debe 100 denarios. Obviamente que si el segundo hombre le paga, hermanos, y va y se lo abona a su rey, no le va a alcanzar a pagar nada. Era mejor no llevarle nada. Vea, son 60 millones. Es mucha la cantidad. Así que Jesús, hermanos, con esta parábola empieza a hacer un contraste. ¿Por qué? Porque la deuda que se le debe al rey es imposible de pagar. Un comentarista del Nuevo Testamento, hermanos, dijo lo siguiente, dijo, las 100 monedas de plata en aquel siglo las podían cargar en un morral y las podían traer fácilmente en su bolsa sin dificultad. Y dice, pero para pagar 60 millones en monedas de plata, note la cifra que da este autor, requieres 8,600 hombres, cada uno cargando 30 kilogramos de monedas de plata. 8,600 hombres, hermanos, para irle a pagar al rey. Así que imagina el contraste que está haciendo el Señor Jesucristo. Uno debe 100 denarios y le caben en una bolsa, y el otro hombre debe 60 millones en monedas de plata y ocupa 8,600 hombres, cada uno cargando un costal de 30 kilogramos con monedas de plata. ¿A qué voy con esto, hermanos? Jesús está utilizando el número para hacernos entender algo. Dios nos ha perdonado mucho. Esta es la parte teológica de la parábola. Dios nos ha perdonado mucho. Y lo que Dios nos pide perdonar a otras personas, hermanos, es muy poco con lo que Dios nos ha perdonado. Ese es el punto principal de la parábola. Uno debía millones y el otro solo debía 3 meses de salario. Nadie podía pagar eso, hermanos. En el mundo antiguo no existía una persona que tenga una cantidad para pagar eso.
Los 10,000 talentos o los 60 millones en monedas de plata, hermanos, representan nuestro pecado y la deuda hacia Dios. Y es tan grande que si nosotros quisiéramos pagarle a Dios, hermanos, no hay manera. No puedes conseguir 8,600 hombres con monedas de plata para llevárselas al Padre y decirle que pague, o aquí está el saldo por tu deuda. Es una deuda imposible de pagar en esa época. Y mire cómo Jesús termina la historia diciendo, verso 34 al 35. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es el punto, hermanos. Dios nos ha perdonado mucho. Hemos ofendido mucho a Dios y Él nos lo ha perdonado. Jesús dice en esta parábola, es nuestra naturaleza querer vengarnos o querer justicia. No queremos, hermanos, que Dios perdone a quien le dañó. Queremos que la otra persona pague y sufra el dolor, que experimente la justicia y, si se puede, hasta la venganza nuestra. Tenemos un sentido de justicia, hermanos, y al final vamos a buscar que ese sentido se haga realidad. De acuerdo a la parábola, hermanos, ese no es el Espíritu de Dios. Él quiere que aprendas a perdonar, porque de otra manera, cuando no lo haces, empiezas a alimentar algo dentro de ti y te empieza a destruir. Había un boxeador, se me escapa el nombre ahorita, lo leí en una revista ya hace algunos meses. Él decía, cuando lo están entrevistando, qué era el coraje que le motivaba o por qué siempre podía contra todos sus rivales. Y él decía, yo de niño sufrí mucho con uno de mis tíos. Me abusó sexualmente, hizo muchas atrocidades conmigo cuando era niño. Y cuando me vienen los recuerdos mientras estoy en el ring, yo pienso que mi contrincante es mi tío. Y golpeo sin parar. Por eso puedo contra ellos. Unos dicen, se trata de la reputación, ¿cómo puedo perdonarlo? Me ha lastimado mucho. Otros dicen, hermanos, se trata de la inocencia. En esta generación que vivimos, hermanos, hay muchas personas heridas, trastornadas en su pensamiento, y hacen extremadamente difícil que les perdones. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la ofensa más grande y difícil de perdonar? Yo sé que va a haber diferentes respuestas aquí en la audiencia. Pero no tengo duda, hermanos, que cualquiera de esas ofensas más difíciles que usted pudiera mencionar, la más fuerte, de acuerdo a las estadísticas en las revistas cristianas, es el abuso sexual. El abuso sexual, hermanos, de acuerdo a las estadísticas, es la ofensa más grande de perdonar. Y es muy común, créanme, hermanos, cuando lee y está informado, esto es muy común. Es común que escuches en las noticias que hombres secuestran a niños y hacen atrocidades con ellos. A veces terminan en las cárceles, otras veces no. A veces son abusos de familiares, amigos, vecinos, amigos de mucha confianza, padrastros, tíos. Y esos, hermanos, son los únicos casos que a veces se dan a conocer en las pantallas. Pero cuando experimentan un tipo de agresión sexual en su infancia, son marcados, de acuerdo a estos que estudian en esta parte de la psicología y psiquiatría, dicen, son marcados de por vida todos aquellos que atienden mi consultorio y tienen estos síntomas. Es la ofensa más difícil de perdonar, un abuso sexual. Ahora, no vamos a negar, hermanos, que sí existen otros abusos que son difíciles. A veces es en las familias. Un miembro que quizá iba viajando, otra persona alcoholizada lo encuentra en el camino, hay un accidente, ese familiar muere. Ahora, cada año nuevo, cada Navidad ya no está esa persona porque alguien ebrio lo mató y tú le guardas rencor a ese que tuvo la culpa. Y es algo que hay que perdonar. Hay personas, hermanos, que han sido abusadas por su cónyuge verbalmente y físicamente. Otros lo enfrentan en su matrimonio. Yo me acuerdo a una mamá que visitaba mucho a mi mamá cuando vivíamos allá en Guanajuato, en una de las primeras casas, decía, ese mi hijo no quiere ir a la escuela, y no quiere ir, y no quiere ir. Y mi mamá trataba de hablar con el niño, él se juntaba conmigo en algunas ocasiones por la cuadra o que vivíamos cerca, y no quiere ir, y no quiere ir. Y él decía, es que me dicen malas palabras en mi salón. Hay niños, hermanos, y adolescentes que sufren bullying al ir a la escuela.
y van a clases, muchos de ellos con desaliento. Para ellos, hermanos, regresar a clases es un tormento horrible. Estar allí, ver a la persona que les hace bullying y los tiene amenazados, su tranquilidad de estudiar, hermanos, siendo niños, porque alguien abusa de ellos. Personas que entraron en un negocio con otra persona y el individuo malversa la situación, los termina haciendo una tranza y ahora esas personas viven con un rencor hacia ellos. Viene frustración, incredulidad, rencor en su corazón. Parejas, dice Miguel Núñez en su libro acerca de matrimonios, parejas que repetidamente vienen a mi consultorio son engañadas por su mismo cónyuge con el que duermen en la misma cama. Llegan a tal grado de perder su autoestima y su dignidad. Hermanos de sangre entre ellos mismos. Hacen tratos, le hacen fraude por la herencia y hay una ruptura en sus relaciones. También, hermanos, estaba leyendo acerca de un caso, una mujer que había sido violada por su padre. Dice, no he podido superar esa traumática violación. Ya siendo adulta, la violó, dice, cuando tenía 8 años, hoy tiene 49. Sigo con eso en mis pensamientos. Entre todos estos casos, hermanos, y sé que puedo continuar con los datos, son bastantes. Entre todos estos casos, debo decirte algo, también existe el caso en donde el Dios creador y soberano trae sanidad a esos corazones. También existe ese caso. En tus tiempos de oración, cuando quizá la lista de oración se te agote por quiénes orar, o orar por aquellos que están enfermos, ora por los que sufren y se encuentran con un corazón desalentado por lo que pasó en sus vidas anteriormente, ora por ellos, sufren en silencio. Decía una hermana en una iglesia en Iglepaz, dice, no me gusta cuando a veces es el Día de las Madres porque siempre están hablando de los hijos y quienes las felicitan y les llevan regalos. Dice, nadie se da cuenta que muchas de nosotros no podemos tener hijos y es algo que añoramos. Si viven cargando con eso y se te acercan hermanos de la misma fe, ¿y para cuándo los hijos? Decir a una mujer, hermanos, que no puede tener hijos, créanme que es un golpe muy fuerte. Vamos a entender el perdón entonces. ¿Qué hacemos aquí si sabemos que esto es real? Perdonar a alguien que nos ha lastimado es una de las cosas más difíciles de hacer, hermanos. Y de alguna manera, los sentimientos de ira hacen que nos empezamos a sentir bien. A veces creemos que eso nos da un poquito de alivio. Puedo mostrarle ira al que me lastimó. Me siento como que tengo en control la situación. Me agrada, me gusta. Esa ira, resentimiento, hermanos, a veces nos puede hacer sentir bien. Estar a cargo, tener a alguien como rehén por las heridas que nos hizo. Incluso cristianos, hermanos, llegan a pensar que pueden sentirse bien al estar enojados con alguien por lo que le hicieron. Dejan que el rencor aumente. No queremos que la gente escape cuando nos ha hecho daño. Hermanos, cuando estamos actuando así, estamos revelando una falla en nuestra comprensión acerca del perdón. No es dejar que la gente se libre de la culpa, hermanos, por los errores cometidos. Es hacerle saber a la gente que la amas a pesar de lo que te ha hecho. Tienes que saber que no puedes hacer esto por ti mismo y que necesitas de Dios en tu vida para poder perdonar. No puedes solo, hermano. No se puede perdonar a una persona sin Dios. Tú solo no puedes pagar 10,000 talentos o 60 millones en monedas de plata. Necesitas a Dios. Y Jesús vino a dar libertad, hermanos, a los oprimidos. Necesitas la ayuda quizá de un consejero en la iglesia que te guíe por un proceso de perdón, que te ayude a superar esta etapa. Cuando un pariente de tu familia te ha dicho cosas muy hirientes y hasta falsas y luego todavía te divulga públicamente, hermanos, eso no va a ser fácil de superar. Cuesta tiempo. Y es posible que de ese familiar nunca escuches la palabra lo siento. Pero eso no indica que tú no lo puedes hacer. Debe llegar el momento en tu vida en que tienes que dejarlo ir y decirle a Dios, ayúdame con esta carga. No puedo con los 60 millones de plata que debo pagar. Hay una historia, hermanos, que tengo aquí en pantalla para ilustrarles. Es de una niña
tiene aproximadamente 6 años. Esta niña, hermanos, de 6 años en 1960 fue la primera niña, quizás conocido la historia, la primera niña afroamericana en asistir a una escuela de blancos aquí en Estados Unidos. Obviamente usted sabe que para ese tiempo estaba prohibido que los niños de color asistieran a una escuela de blancos. Había mucha diferencia en la clase social. Y esta niña, hermanas, fue la primera que asiste a esta escuela llamada William Frams, que está en Luisiana. Asiste a la escuela de blancos y después un pintor, que es el cuadro que tiene aquí usted en pantalla, hace este cuadro, hermanos, y le titula El problema que todos vivimos. Esta imagen es el cuadro. Y en el cuadro, hermanos, si usted puede notar, hay 4 hombres que la van escoltando para que ella entre a clases sin problemas. Son del gobierno y están escoltando a Rubí en su primer día de clases. Y lo hacen, hermanos, para evitar una agresión contra ella. Ahora, pero me gusta porque hay 3 cosas a notar. A ver si no se quita aquí. Hay 3 cosas a notar en esta parte. Si usted puede ver de su lado izquierdo hasta la esquina, en la parte de arriba, no está muy clara la imagen, están escritas 3 letras que son la K, que significan Ku Klux Klan. Es un grupo de hombres blancos, hermanos, que eran sumamente racistas con la gente de piel oscura. Y él, obviamente, el pintor la puso ahí. Después ve una línea que subraya una palabra, se alcanza a ver muy poco, que es Niger. Es una palabra muy fuerte, ofensiva para una persona de tez morena. Es muy fuerte esa palabra, tiene un insulto muy fuerte. Y también puede ver un tomate que está ahí subrayado o queda acá en el piso, que le están diciendo a la niña rechazo. Ella tiene 6 años, hermanos. Es su primer día de clases en una escuela de blancos. La protesta, hermanos, se hicieron por cientos de personas en la calle. No querían que estuviera presente. Dice el relato, hermanos, que los niños del salón de clase de Rubí agarraron un ataúd, pusieron una muñeca oscura, le escupieron y después se lo fueron a aventar en clase a una niña de 6 años. Escupían al suelo cuando la veían, dice el relato, y le decían palabras ofensivas. La mamá dice, hermanos, cuando escribió este autor, que la niña tenía pesadillas. En la noche se levantaba, iba con su mamá. Es que no puedo dormir por lo que me pasó en clase. Su mamá, hermanos, y su padre era una mujer analfabeta, ninguno sabía leer ni escribir. Le dijo a su mamá, solo ponte a orar. Ora. Ya después, hermanos, escribió un libro, la niña, que se llama A través de mis ojos. Y ella dijo, siempre que hago esto, algo trabaja. Hincarme a un lado de mi cama y orarle a Dios me hace sentir bien. Y agregó, mi mamá y nuestro pastor siempre me dijeron, debes orar por tus amigos y por tus enemigos, por lo que te hicieron, y siempre fue lo que hice. El doctor Robert Clock, hermanos, que registra en este libro, en sus oraciones para niños, registra algunas de las oraciones de esta niña. Mire lo que escribió. Dice que oraba en su salón antes de entrar, después de salir, oraba con su profesor y con algunos de sus compañeros. Tiempo después fue esto que sucedió. Dice, nunca la vi demostrar una reacción del mal después de que le escupían y la ofendían. Se contuvo, no la vi enojada, no le vi una cara amargada o cabizbaja, tampoco la vi deprimida, dijo este doctor. Y un día, hermanos, mientras están jugando, esta es la historia impactante de ella, dice que están jugando, ella se acerca y le están diciendo palabras fuertes al lado de su oído. Dice que lo está viendo el maestro de lejos, yo nada más veía que ella movía los labios. Mientras le decían esto a sus compañeros. Y cuando llegan otra vez al salón, la detengo a ella y le digo, oye, ¿qué les estabas diciendo a los niños que estaban ahí gritándote? Y ella le dijo, no, a ellos yo no les hablo. Estaba orando por ellos porque así me enseñó mi mamá. Los papás de Rubí, hermanos, no sabían leer ni escribir, pero le enseñaron a orar. Y le enseñaron, ora también por tus enemigos. Usted debe ser fuerte, hermano, y también orar por los que le han lastimado. Menciónele a Dios por nombre y apellido quién le ha lastimado. Va a ser muy liberador para usted. Dígale a Dios, no puedo con ellos, ayúdame. Has pagado el rencor en esa cruz, no quiero seguirlo llevando.
Existen, hermanos, dos ecuaciones. Quiero mostrarte aquí en pantalla. Número 1, hermanos. Rencor más falta de perdón a tu corazón le trae amargura. Con el tiempo no se soluciona, es actuando sobre el tiempo. La amargura y el rencor, hermanos, te van a devorar, te van a consumir. Mire lo que dijo este autor llamado Charles Swindoll. No hay tormento como el tormento interior de la amargura, que es el subproducto de un espíritu que no perdona. Se niega a ser calmado, se niega a ser sanado, se niega a olvidar. No hay prisión más dañina que los barrotes de la amargura que no permitirán que termine la batalla. Hay muchos, hermanos, muchos rehenes viviendo con su odio y su rencor. El resentimiento, hermanos, es como agarrar una botella de veneno, tomártela y esperar que le haga efecto al otro. No tiene sentido. Está la historia, hermanos, de una anciana soltera que nunca se casó y se le pidió que preparara su funeral. Lo hizo con anticipación. El rector, hermanos, de la funeraria, cuando recibe el documento de la preparación del funeral que estaba pagando ella por adelantado, le preguntó: quiero hacer una pregunta, ¿está correctamente escrito aquí que 6 mujeres van a cargar su ataúd cuando salga del templo o fue un error? Y le dijo la mujer: no, sí está bien, sí son 6 mujeres. El rector de la funeraria, hermanos, se sorprendió porque, si usted sabe, siempre son hombres los que cargan el féretro. Y la mujer le dijo: sí está bien, si ningún hombre fue capaz de sacarme del templo en matrimonio, tampoco quiero que ningún hombre me saque muerta. Las personas amargadas, hermanos, siempre van a encontrar formas inteligentes de vengarse, siempre. Son muy astutos con esa parte. Y el cristiano debe entender y deshacerse de toda forma de malicia y de esta forma de pensar. Hay una forma liberadora, hermanos, y es la segunda parte de la ecuación. Amor más gracia, hermanos, es igual a perdón. Ese es el perdón bíblico. No puedes perdonar si no tienes amor. Dios nos llama a amar a aquellos, aunque no nos guste. Y Él es quien nos da el perdón para poder hacerlo. Necesitas ese poder, hermano, en tu corazón. Yo sé que no es fácil. Es difícil perdonar a quien te ofende. Y el mejor antídoto, hermanos, contra el rencor es el perdón. No existe otra medicina en la Biblia. Es el perdón. Jesucristo en la cruz, al momento de morir, pidió perdón por los verdugos que estaban ahí. Él les dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Termino con esta historia. Hay una mujer, hermanos, llamada Elizabeth Morris, de 1980, que 2 días antes de Navidad, ella estaba, hermanos, en casa esperando a su hijo Ted. Tenía 18 años. Tenía que regresar de su trabajo a la casa. Dice la historia, hermanos, que eran aproximadamente las 10:30 de la noche y la madre recibe una llamada que ninguna mujer va a querer o ninguna madre va a querer recibir. Señora Morris, hablamos del hospital. Su hijo tuvo un accidente automovilístico. Otro joven cuyo nivel de alcohol era sobre 3, el límite de lo legal obviamente, se estrelló contra el carro de su hijo. El conductor solamente resultó lastimado. Y cuando la señora Morris, hermanos, va en camino al hospital, su hijo Ted muere con 18 años. Obviamente ella y su esposo estaban devastados. Cuando descubrieron, hermanos, que el hombre que mató a su hijo solo recibió libertad condicional unos meses después, el dolor de ella, dice la mujer, se incrementó mucho. Elizabeth, hermanos, convirtió su dolor en deseos de venganza día con día. Pasaba los días, dice la mujer, contemplando y pensando cómo podría ella tomar su carro, esperar a que pasara este joven y aventarle su carro encima. Lo planeaba en mis pensamientos, decía la mujer. Dice que un día encontró al asesino de su hijo y al verlo atravesar la calle, esos deseos e impulsos de quererlo asesinar venían muy fuerte a mi vida. Quería que Tommy, el asesino de mi hijo, estuviera muerto porque mató a mi hijo. Su dolor, hermanos, pasó a rencor y el rencor se hizo amargura. La señora Morris, dice su esposo, ella ya no sonreía, ya no se reía.
no disfrutaba ni siquiera un plato de comida. Era un luto viviente. Describió que su amargura era como un cáncer que la estaba carcomiendo. Y un día, hermanos, esta mujer recordó algo. Recordó que ella no era la única persona que había sufrido porque un hijo habría muerto. Se acordó que Jesús también murió y que su Padre Celestial sufrió cuando Él murió. Y se acordó que Jesús miró a los soldados que lo ejecutaron y les dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Le tomó tiempo, hermanos, a la señora hacerlo. Sí le tomó tiempo para que la amargura desapareciera. Sabía que como cristiana que era ella y su esposo que era predicador, no era correcto que ella viviera así. Los esposos Morris batallaron, hermanos, para poder derrotar la amargura. Un día fueron a buscar a Tommy, al asesino de su hijo. No lo fueron a buscar para cobrar venganza. Era para entablar una relación con él. Pero por increíble, hermanos, que parezca la historia o lo que les voy a contar, el esposo de esta mujer, de Elizabeth, llamado Frank, era predicador de tiempo parcial. Terminó bautizando a Tommy. Le habló de Cristo, se convirtió, lo bautizó y varios años más tarde casó a Tommy y su esposa. Tommy y su esposa Elizabeth y Frank Morris, hermanos, formaron una amistad muy grande y pertenecieron a la misma iglesia por mucho tiempo. Empezaron a adorar al Dios de las segundas oportunidades en esa misma iglesia. ¿Cómo pudieron, hermanos, los Morris hacer esto? Pudieron hacerlo porque su animosidad en contra de Tommy, hermanos, había sido reemplazada por el perdón de Cristo. La persona que le importa a Dios, dijeron ellos, es Tommy. Él no es salvo, necesita perdón. Y la paz llegó a sus corazones después. Elizabeth dice, no puedo expresar lo bien que se sintió seguir con mi vida después de abrazar a este joven y decirle, te perdono. Mis oraciones a Dios era, líbrame del ancla que me tiene amarrada. Sabe, hermano, que cuando usted perdona, el más beneficiado es usted. Más que la persona que le lastimó. Cuando tú perdonas, te liberas del rencor y vives una vida plena otra vez. Jesús vino, hermanos, a dar libertad a los oprimidos. Si tienes cadenas que te atan, pídele a Dios que te ayude a perdonar. Por más grande que haya sido la ofensa, ya está pagado en la cruz. Y el pasaje, hermanos, termina con una advertencia que es muy crucial. Mire hacia dónde trae el perdón aquí. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano con sus ofensas. Esto convence muy fuerte, hermanos. Si no perdonas, dice la Biblia, tampoco el Padre Celestial te perdonará a ti. Tenemos que perdonar, hermanos, no importa que la otra persona no se merezca el perdón. En la cruz Cristo no pensó así sobre nosotros. Si lo hubiera pensado así, hermanos, no hubiera pagado por nuestros pecados. Jesús también libera del rencor, hermanos. Él también lo hace. Vamos a orar, le invito a ponerse de pie. Padre, gracias le damos por esta hora. Gracias por la enseñanza de su palabra en este encuentro que usted tiene con el apóstol Pedro y le deja ver que no existe una cantidad para traer perdón. El perdón no tiene límites en su gracia ni en su evangelio, en su reino. Sí reconocemos en esta mañana que el perdón no es algo fácil de ejecutar, pero de acuerdo a la Biblia, usted trae poder para que nosotros lo podamos llevar a cabo. Sé que quizá hay hermanos aquí que tienen heridas por años, Dios, que aprisiona sus mentes, a veces incluso modifica sus conductas o actitud por algo que les hicieron en el pasado y hoy cargan con ellos. Una mochila tan grande de llevar, Dios, que ellos llevan cargada de peso. Ayúdenos a entender que usted ya pagó por ellas en la cruz. Y que el recordar que Dios nos ha perdonado debe ser nuestro mayor motivo para también perdonar a nuestro prójimo. Si fue con un familiar, si fue con un propio hermano de sangre en la familia, si fue con nuestro padre o nuestra madre, si fue con un primo o un tío, si fue un abuso sexual, si fueron malas palabras públicamente en frente de los demás, aún siendo cristianos, Padre, denos poder para poder soltar esas cargas y vivir en libertad. Usted trajo libertad a los cautivos y ese es el mensaje de su evangelio. Aquí están nuestros corazones, Dios, le necesitamos.
Gracias por su amor a nuestras vidas y por ese perdón que no merecemos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden quedar así de pie, hermanos. Vamos